Buenas tutor, mi nombre es Yesenia Leán, soy licenciada en lengua castellana. A continuación le mostraré el recurso educativo creado con el uso de la herramienta Cuadernia. El objetivo de enseñanza es que el estudiante sea capaz de construir textos instructivos, argumentativos e informativos desde las fases de planeación, textualización y revisión. Vamos a darle una mirada al recurso. En la primera parte se muestra un texto instructivo, el cual el estudiante debe leer e identificar su estructura. Luego se muestran preguntas sobre la estructura del texto. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes estructuras tiene el texto anteriormente leído? El estudiante selecciona ahí la respuesta correcta. Esto le permite al estudiante empezar a reconocer el texto que acaba de leer. Además de eso, muestra un video explicativo que le da claridad al estudiante sobre los aspectos que cumple un texto instructivo, cómo se debe construir y algunos ejemplos. Luego empieza la fase ya de planeación, donde se le muestra al estudiante las preguntas que se hace el escritor antes de construir un texto. A quién escribo, con qué intención, qué tipo de texto. Además se le da unas orientaciones como el uso de una plantilla donde se especifica el paso a paso de que debe tener un texto, en este caso instructivo. Le dice que debe utilizar verbos en infinitivo, algunos ejemplos de esos verbos y conectores. Luego ya en la fase de textualización, que es cuando el niño construye el texto, se le pide de que ingrese un Word y que escriba un texto donde le dé instrucciones a sus compañeros de cómo jugar o armar su juguete favorito. También se dice que recuerde que relee varias veces tu texto para no repetir palabras. Esto ya hace parte de la primera fase de revisión que hace el estudiante del escrito. Entonces el estudiante aquí tiene la plantilla que debe seguir. También aquí hay actividades que le permiten, mediante preguntas abiertas, evaluar su texto. El texto cumple con la estructura adecuada. Es una de las. Otra es el tema seleccionado. El tema seleccionado tiene ideas claras. El texto tiene cohesión, coherencia, el título que escogiste está relacionado con el texto que escribiste, tiene buena ortografía. Aquí ya pasamos al otro tipo de texto que son los textos informativos, en este caso una noticia. Se le muestra una noticia al estudiante para que él inicie el reconocimiento de la estructura y la intención comunicativa del escritor del texto. Luego se muestran las primeras preguntas para identificar el texto, cuál fue el propósito o intención del texto leído. Aquí el niño tiene que seleccionar y dar explicación del por qué. Otra pregunta: identifica la estructura o parte del texto leído y explica por qué es diferente al texto instructivo, que fue el que leí con anterioridad. También textos informativos. Muestra un video de los textos informativos. Ahí le dice que debe tener cada párrafo, cuáles son las preguntas que se deben responder, cuál es la estructura, para que el niño tenga claridad sobre el tema. También le ofrece preguntas, en este caso es rellenar un párrafo donde dice cuál es la estructura del texto y cuál es la función comunicativa. Y acá en la fase de planeación le dan algunas sugerencias, son las preguntas que debe responder en cada párrafo, el uso de la plantilla también, uso de verbos y uso de conectores. Aquí ya la fase No has encontrado la solución. textualización. Aquí en la fase de textualización ya el estudiante lo que tiene aquí es la plantilla. Le dice el caso que debe solucionar, dice escoge un suceso que haya pasado en los últimos meses en tu comunidad, abre un Word y sigue la plantilla para construir tu texto. Recuerda, debes leer varias veces tu texto, el texto que construye, para que no repitas palabras o conectores. La rúbrica donde el estudiante se hace en pareja, aquí trabajo colaborativo o cooperativo, y evalúan el texto del compañero. Luego pasamos al texto argumentativo. Como es un texto un poco más complicado, está hecho con colores para que el estudiante empiece a descubrir la estructura de este tipo de textos.
Él también le da preguntas, le dice cada una de las partes del texto con sus colores qué significan, qué significa esa introducción, qué significa la tesis, los párrafos, las conclusiones. También le muestra un video bastante puntual donde les explica cómo se construye un texto argumentativo, cuál es su intención. Ya en la fase de planeación se le pide también que haga uso de las plantillas y que utilice los conectores. Aquí en la fase de textualización ya el niño va a empezar la construcción de su texto, pero como es uno de los textos más complejos de aprender, aquí se le ofrece ya una introducción y dos opciones de tesis para que el niño solamente construya dos párrafos dependiendo de la tesis que escogiera. Se le dice que recuerde buscar en internet o preguntar a familiares sobre ese tema. También debe abrir un Word, aquí tiene la plantilla que debe seguir y los conectores que puede utilizar. Estos conectores le sirven para todos los tipos de texto que está construyendo. Luego, al finalizar el recurso, tiene una fase de evaluación mediante preguntas, pruebas saber de grado quinto encaminadas a la escritura desde la fase de planeación. Le vamos a mostrar unos ejemplos. En adelante de la 24 a la 29 van a haber puras preguntas estilo prueba saber y al final encontrarán la bibliografía. Entonces, estas son extraídas de las pruebas saber. En un colegio se está promoviendo la campaña EPA EPA, cada basura en su caneca, con el fin de enseñar cómo realizar el reciclaje en los colegios. Para lograr tal propósito, se debería elaborar, aquí el estudiante debe seleccionar la respuesta correcta y comprobar. Todas estas son preguntas estilo saber y al final la bibliografía. Muchas gracias.